Hola Sonia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Muy bien. Muchas gracias por haber accedido a esta linda entrevista con motivo de la fiesta litúrgica de San Juan Pablo II. Un Tú placer. sabes que estamos haciendo la jornada el 22 de octubre y, Ujú. y bueno, en nombre del Centro de Formación San Juan Pablo II de Argentina y también especialmente de quien lo preside, el licenciado Guido Hase. Bueno, te doy la bienvenida, Sonia. Muy bien, muchas gracias. Es un placer para mí. Bueno, ante todo y para los oyentes y quienes te estén viendo, presento a Sonia, que es licenciada en teología, en la especialidad de Sagrada Escritura, tiene un máster universitario en filosofía, en la especialidad de antropología y religión, y actualmente está haciendo su doctorado precisamente en Sagrada Escritura en la Universidad de San Damaso de Madrid, de donde nos está brindando la entrevista. Es profesora en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de la Universidad Eclesiástica San Damaso en varias asignaturas. Es también profesora ayudante en el máster de estudios bíblicos y profesora de Sagrada Escritura en el máster para las familias de San Juan Pablo II. Felicitaciones por tu currículum. Bueno, todos regalos del Señor, ¿no? Todo es un don de Dios. Uno recibe y tiene que dar, así que es así. Bueno, mira, nosotros en charla, en conversación previa contigo, habíamos escuchado de ti que nos habías comentado, por ejemplo, que la clave de la teología del cuerpo, que es el tema central que nos interesa que nos puedas conversar un poco y exponer, se encuentra para vos dentro de los 3 primeros capítulos del libro del Génesis. Ahí te pediría ¿por qué no nos amplías un poquito este ángulo de análisis, Sonia? ¿Puede ser? Sí, claro. Bueno, los tres primeros capítulos del Génesis realmente han sido muy mal interpretados en toda la historia de, no solo de la interpretación bíblica, sino en el contexto de la religión católica en sí, ¿no? Eh, Interpretarlos fuera de su contexto literario ha llevado a numerosos errores, ¿no? Y sin embargo son capítulos que esconden una riqueza impresionante, ¿no? Son capítulos que esconden las respuestas que toda la humanidad se ha preguntado, ¿no? En los momentos clave, ¿no? ¿Quién es el hombre, ¿no? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Cuál es el destino de mi vida? ¿Para qué estoy en el mundo? O, por ejemplo, el mal, la pregunta por el mal, ¿no? Siempre decimos que el mal es un lugar filosófico, ¿no? Es un lugar donde el pensamiento siempre acaba sin encontrar una respuesta, ¿no? Pues estos capítulos hablan sobre esto, ¿no? Y estas verdades han sido ocultadas por muchas veces mala interpretación, ¿no? Profundizar en estas verdades, en estas respuestas. Y San Juan Pablo II lo muestra con una riqueza, con una sencillez, con una profundidad, ¿no? Muestra además cómo estos capítulos realmente no esconden experiencias del pasado, sino que lo que tienen son experiencias originarias, es más fundacionales, ¿no? De nuestra propia experiencia que a día de hoy seguimos experimentando, ¿no? Y sufriendo. Entonces, por lo tanto, es una revelación dentro de la revelación, ¿no? Podríamos decir. Sí, sí. Qué bien. Vos también nos hablabas de que precisamente el desconocimiento de estas cuestiones siempre había jugado en favor del mal. Y digamos así, en cuanto a la estela que ello puede generar, ¿qué podrías comentar, Sonia? Sí, hoy desgraciadamente somos muy conscientes de esto, ¿no? Es decir, cuando el hombre no sabe cuál es el origen de su vida, no sabe cuál es el final de su vida, las decisiones que toma en el camino, eh, pues andan equivocadas, lógicamente, ¿no? Porque vamos como dando palos de ciego, ¿no? Si realmente tuviéramos la conciencia, todos los hombres que hemos sido creados para la vida eterna, ¿no? Hemos sido creados por amor, hemos sido creados para amar, para entregar la vida,
pues nos daríamos cuenta que entonces no tiene sentido el mundo en el que vivimos, ¿no? Totalmente individualista, que busca su propio placer, su propio beneficio, ¿no? Vemos cómo la incomprensión y el desconocimiento de quién es el hombre, de un verdadero pensamiento antropológico, lleva justamente a errar en la vida, ¿no? Algo tan grave como esto, ¿no? Así que por eso siempre digo, ¿no?, que el desconocimiento de estas verdades siempre juega en favor del mal, ¿no? Al mal no le interesa mucho que conozcamos en profundidad esto, ¿no? Y esta es la luz de la iglesia, ¿no? Es la luz que tenemos que llevar al mundo, ¿no? Allí, totalmente de acuerdo, sí, el sentido de la creación, por ejemplo, que señalaba tanto San Juan Pablo II, ¿no es Ujú, cierto? Y bueno, cuando vos decís antropológico, Sonia, querés ujú. referirte, te pregunto, antropológico y teológico, ¿verdad? Claro, es decir, son inseparables. Es así, es decir, ¿quién es el hombre? ¿No? Siempre decimos, tenemos un conocimiento. ¿Cómo conoce el hombre? ¿No? El hombre necesita, es materia y es espíritu, ¿no? Entonces el hombre tiene capacidad de conocer las cosas materiales porque pertenece a esta creación material y ese es el conocimiento de la ciencia, un conocimiento científico, pero el hombre va más allá de ese conocimiento, ¿no? Se eleva sobre un conocimiento metafísico, porque el hombre tiene capacidad de preguntarse sobre cosas que van más allá de la materia, ¿no? El ser, ¿por qué existen las cosas? Tenemos una experiencia de que las cosas existen, pero nos preguntamos qué significa, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué sentido tiene esto? Y luego hay un conocimiento por encima de estos dos, que es el conocimiento teológico. Y es un conocimiento que solo alcanzamos mediante la revelación. Es decir, nuestra razón no puede alcanzar este conocimiento por sí misma. Pero el conocimiento teológico está apoyado en nosotros, ¿no? Es decir, la racionalidad es vertical, ¿no? Todo tiene sentido y es así. Entonces, no hay antropología sin teología, ¿no? Porque el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Y tiene capacidad para conocerlo por la luz natural de la razón, pero además tiene capacidad para la verdad revelada, ¿no? Así que es inseparable, sí. Ujú, Bueno, esto que te agradezco que estás manifestando y explicando de modo tan claro, quizás es uno de los puntos centrales a reconsiderar, porque a veces es como que se deja el tema teológico religioso para la catequesis o solo para la misa del domingo, como si el resto de la vida pudiera hacerse la vida de las personas a espaldas de esto ujú, que, como vos señalás, es precisamente lo centrante, ¿no? efectivamente. Es lo que muestra aquello, ¿no? En lo que se vertebra mi vida, lo que da el sentido a mi vida, a la vida que vivo, a la historia, ¿no? Es que además Dios se ha hecho hombre, ¿no? Es que Dios ha entrado en la historia de los hombres. Entonces tenemos capacidad de conocer a un Dios porque se ha hecho hombre, ¿no? La plenitud de la revelación acontece con un hombre, ¿no? De tú a tú, ¿no? Y eso es la belleza de esto, ¿no? Es que con la razón se puede alcanzar una verdad, ¿no? Que lleva a Dios, ¿no? Entonces es inseparable, ¿no? Y esto es una de las cosas, ¿no?, que la gente efectivamente tiene muy, muy perdida, ¿no? Parece que todas las verdades teológicas no es como hay que creérselas porque sí, ¿no? Y no están sustentadas sobre ninguna razón, ¿no? Es todo lo contrario, ¿no? Por eso estudiamos teología, ¿no? Porque efectivamente hay una razonabilidad, ¿no? Es decir, que mi razón no puede alcanzar por sí misma la verdad revelada, no quiere decir que la verdad revelada no esté sustentada sobre una razón y es más sobre una experiencia, ¿no? Yo creo que San Juan Pablo II en esto fue precursor, sin ninguna duda, ¿no? Muestra la experiencia humana cómo es iluminada por la revelación, ¿no? Es decir, cómo la palabra de Dios está enseñando al hombre quién es, ¿no? Es impresionante, ¿no? Qué bien, qué bien. Ujú, Y dinos, Sonia, en cuanto al eje vertebrante un poco de la entrevista que queríamos hacerte, en cuanto a la teología del cuerpo, a la ujú, luz de pronto, luego te preguntaré algunas cosas de la exégesis de la Sagrada Escritura de San Juan Pablo II, pero a la luz propio del magisterio en general de San Juan Pablo II. ¿Cuáles dirías vos que son los puntos que vertebran un poco este magisterio?
Bueno, el fundamento es la Sagrada Escritura. Bueno, yo soy profesora de Sagrada Escritura y claro, es donde centro mi atención, pero es verdad, porque la Sagrada Escritura es el testigo privilegiado de la revelación. Entonces, hoy aquí en España, por ejemplo, es el día del Domum, el domingo del Domum, ¿no? Y decimos, ¿cuál es la misión de la Iglesia? ¿Cuál es la misión que se le encomienda a la Iglesia? Que Cristo encomienda a la Iglesia. Pues es llevar hasta los confines del mundo la palabra de Dios, ¿no? Entonces, el magisterio de la Iglesia se fundamenta, decimos en la Sagrada Escritura, es el alma de la teología, ¿no? Pues justamente esto es igual, el magisterio de San Juan Pablo II está fundamentado en la Sagrada Escritura, como no podía ser de otra manera, en la palabra de Dios, pero además él recibió un don, desde mi humilde opinión, un don para poder penetrar en profundidad en la Escritura, ¿no? Viendo, el Espíritu Santo iluminó de alguna manera para que se fuera desvelando más en profundidad, ¿no? El Espíritu Santo camina con la Iglesia y nos va enseñando, nos va iluminando a lo largo de los años, ¿no? Y San Juan Pablo II fue un faro muy potente, ¿no? Para la Iglesia en este sentido. Bien, bien. Para los que de pronto aquí en Sudamérica o Latinoamérica o en algún otro lugar puedan estar escuchando, ¿por qué no explicas un poquito en qué consiste el Domingo del Domus en Sí, España? sí. Pues en España celebramos el Domingo del Domo, que realmente es un domingo en el que toda la Iglesia española reza por la misión de la Iglesia, la misión que nos fue encomendada, y reza por los misioneros que hay alrededor de todo el mundo llevando a cabo esta misión, ¿no? Además de que la colecta de todas las iglesias de España se hace para la misión, las misiones, realmente se reza por esto, ¿no? Porque la Iglesia tiene la conciencia de que la misión no nace, como muchas veces se puede pensar, de las necesidades que tiene el mundo, ¿no? El tercer mundo, la pobreza, no nace de eso, brota del corazón de Jesús, ¿no? Cuando al final del Evangelio dice, ¿no? A sus discípulos, ¿no? Hizo al mundo entero, ¿no? Hizo al mundo entero. Esto es la misión, ¿no? Y esta misión se desarrolla en el libro de los Hechos de los Apóstoles y vemos como los discípulos desde el principio comienzan a llevar a todo el mundo la palabra de Dios, ¿no? Primero lo que es Jerusalén, Judea, Samaria y finalmente los confines de la tierra, ¿no? San Pedro, San Pablo. Esta misma misión es la que se sigue desarrollando hoy. Es decir, la labor del misionero y por lo que rezamos del misionero es para que la palabra de Dios prenda, ¿no? Prenda en todos aquellos lugares donde no se ha podido, ¿no? Conocer a Cristo. Y todo lo demás es colateral, ¿no? Es decir, el poder construir hospitales, colegios, llevar medicinas, es colateral, ¿no? Porque esto es lo que brota en el corazón. Entonces el día en España se reza hoy especialmente por esto, ¿no? Para que Dios ayude a los misioneros, ¿no? Y a toda la iglesia a llevar a cabo este cometido. Mm. Y agrego, Sonia, gracias a ese alma misionera de España, se evangelizó América y nosotros somos sus hijos. Y te Qué aseguro belleza. que lo tenemos muy presente eso, especialmente cuando recordamos el 12 de octubre, que es el aniversario del descubrimiento, y Ujú. que coincide precisamente con la Virgen nada más y nada menos que del Pilar, ¿no? El pilar, sí, sí. Sí La, es, así la es. que se le aparece a San Santiago. Sí, sí, sí. Entonces, es muy fuerte. Muy fuerte, para nosotros es un día muy importante y efectivamente gracias por este comentario, ¿no? Porque verdaderamente así lo sentimos, ¿no? Los católicos españoles, eh, la Iglesia española da muchísimos misioneros en el mundo, hay muchísimos españoles misioneros, ¿no? Y es algo que desde el principio, ¿no? Un carisma que Dios ha dado a la Iglesia española, ¿no? Y para nosotros es de una belleza, ¿no? Todo Sudamérica, ¿no? Hermanos de la fe, ¿no? Y que Dios nos haya unido en esto, pues es realmente bello, ¿no? Realmente bello y lo celebramos aquí el 12 de octubre, se celebra con mucha alegría, ¿no? Con mucha alegría. Qué lindo, pues de este lado también. Qué bien. Y bueno, personalmente yo he tenido religiosas españolas en mi formación en el colegio, que Ujú. ya están mayores, pero bueno, sigo en contacto con ellas y esta mañana de pronto tenía nada más ni nada menos que de mi rectora un lindo saludo, porque bueno, nos comunicamos y yo siempre agradecida.
a esa qué bien. España que tan generosamente dio y sigue dando, ¿no? Bueno, Ujú. pero volviendo para no irnos Sí. al magisterio de San Juan Pablo II, digamos así, mirada tan especial, como decís vos, e inspirada por la gracia de Dios de los textos de la Escritura, para echar luz, ¿no? A una verdadera, yo diría, filosofía y teología del cuerpo, ¿no te parece? Ujú. Sí, sí, Eh, totalmente de acuerdo, sí, sí. y bueno, y ahí yo te quería preguntar, te queríamos preguntar sobre los comentarios que va haciendo San Juan Pablo II a la Sagrada Escritura, por ejemplo, al libro de Tobías. Ujú. ¿Qué nos puedes Sí. decir? A ver, tú que eres especialista en Sagrada Escritura. El libro de Tobías es una historia preciosa, ¿no? Dentro de los libros históricos tenemos 4 historias sapienciales eh, eh, que merece la pena leer. Aquí recomiendo a todo el mundo, porque son además breves, son cortitas, ¿no? Sobre todo Ruth y Tobías son 2 historias muy breves, pero que de una belleza entrañable, ¿no? Y que muchas veces son desconocidas en la Sagrada Escritura. Hay veces que escuchamos en la liturgia determinados fragmentos, pero la historia en sí no la hemos leído. Igual que no es recomendable a lo mejor leer, no sé, Levítico del tirón, ¿no? Porque a uno le cuesta más trabajo, pero estas historias sí lo son, ¿no? Y San Juan Pablo II utiliza, especialmente Tobías, en sus catequesis, ¿no? Para hablar del amor humano, ¿no? Y lo hace con una profundidad impresionante, ¿no? Porque los comentarios en general siempre son, ¿no? En la historia de Tobías habla de la sacramentalidad del amor, ¿no? Pero siempre se ha hablado desde un punto de vista de la santidad, ¿no? La santidad del matrimonio, la santidad del matrimonio. Y San Juan Pablo II muestra, ¿no? Cómo esa santidad del matrimonio tiene un eje, ¿no? Un eje que es ese lenguaje del cuerpo, ¿no? Es sacramento, ¿no? Es sacramento, ¿no? Y, y es muy bello porque en esta historia es una historia difícil, es decir, la situación tanto de Tobías como de Sara es compleja, el mundo que tienen alrededor es complejo, él ha tenido que salir en un viaje muy peligroso porque su padre ha quedado ciego, no puede trabajar, tiene que ir a recuperar un dinero. Y ella, bueno, ella es una historia tremenda, ¿no? Ella dice el texto bíblico, ¿no? Que un demonio, el demonio Asmoneo, hace que cada vez que ella se casa, la noche de bodas, el marido fallece, ¿no? Y ya son 7 los maridos fallecidos, ¿no? Entonces la historia tanto de uno como de otro se presenta muy dificultosa, ¿no? Y lo bello, ¿no? Y esta frase siempre de San Juan Pablo II, ¿no? El amor siempre vence, ¿no? El amor siempre vence. Pues vemos en este texto cómo el amor vence, ¿no? Cómo ellos dos, el amor de ellos dos, vence a la muerte, ¿no? Ellos se casan y cuando llega la noche de bodas, lo primero que hacen es orar, ¿no? San Juan Pablo II hace un comentario muy bello a la oración de ellos dos, ¿no? Y muestra, ¿no? Cómo la oración, ¿no? El poder de la oración junto al amor de los esposos es más fuerte que la muerte, ¿no? Es decir, acaba con el mal, ¿no? Acaba con el demonio Asmoneo y por supuesto a la mañana siguiente ambos dos están vivos, radiantes de alegrías, ¿no? Así que ese amor sostenido por Dios, ese amor potenciado y elevado hacia Dios, es más fuerte que cualquier dificultad que podamos vivir en este mundo, ¿no? Creo que es una lección muy bonita a día de hoy, ¿no? Cuando los matrimonios alcanzamos, llegamos a situaciones dificultosas, tantos problemas en la vida suceden, ¿no? Pues la escritura nos muestra, ¿no? Cómo el amor siempre vence, ¿no? Gracias, Sonia. A propósito de lo que comentás y a propósito del libro de Tobías y este anclaje importante al día de hoy, yo pensaba mientras te escuchaba, como claramente allí se quiebra el fatalismo, Eso es. aquello cíclico que se repite y se repite, porque eran 7, creo, los maridos que habían muerto, y sin embargo la oración y la ofrenda del matrimonio a Dios y a la voluntad de Dios hace que aquello quiebre. Ujú. Y hoy, no sé vos qué pensás, pero creo que hay mucho fatalismo que se reinstaló en nuestra cultura y de pronto el desconocimiento de estas perlas
no Sí. solo escriturística, sino de la vida real, porque como vos decías, ¿no? San Juan Pablo II pone énfasis en la experiencia humana Ujú, del amor y de la providencia de Dios, revierte ese fatalismo que para algunos hasta es cósmico, universal, y del cual aparentemente no podríamos salir nunca. sí, efectivamente, ¿no? El hombre vive en un mundo donde hay mal, donde hay sufrimiento, donde ocurren cosas, ¿no? Que realmente pues, son inesperadas, ¿no? Pero el hombre que ha sido creado para amar, el hombre que es amado por Dios y que durante toda su vida es amado por Dios, ¿no? Y es amado justamente con un amor salvífico, ¿no? Un amor que es capaz, ¿no? De atravesar todos estos baches, ¿no? Yo siempre explico, ¿no? Explico que la vida es un camino de baches, ¿no? Y hay que superar estos baches. Hoy en día parece como que el mal es absoluto, ¿no? Y esto sabemos que no, ¿no? El mal es la ausencia de un bien debido, ¿no? Es decir, donde debería haber bien, no lo hay, ¿no? Pero eso es un bache en el camino. Pasará, todo pasará, ¿no? Y que es lo único que permanecerá, el amor, ¿no? Lo que hayamos amado y lo que nos hayan amado. El amor configura nuestras vidas, ¿no? El amor mueve el mundo. La gente cree que es el dinero, que es el poder. No, es el amor mueve el mundo. Al final, ahora mismo esta situación que estamos viviendo tan dura, ¿no? Del COVID, Ajá. muestra esto, ¿no? Es así, muestra cómo el ser humano necesita del otro, ¿no? Estamos hechos para amar y la ausencia más grande es la ausencia del otro, ¿no? Porque estamos hechos así, hemos sido creados así, ¿no? Esto es San Juan Pablo II. La experiencia cada día nos va mostrando la verdad que se esconde en los textos bíblicos, ¿no? Coincido, coincido totalmente, Sonia. Mm. Y volviendo un poco a ese comentario tan rico, tan valioso y tan actual de San Juan Pablo II, tú has visto que hay algunos autores que han destacado esa bellísima unión que formula el magisterio de San Juan Pablo II entre el Cantar de los Cantares y el libro de Tobías. ¿Qué, Sí. qué podrías ilustrarnos, acercarnos acerca de, de esa Mm. perla también que tiene su magisterio? Sí, esta es una de las perlas de su magisterio, ¿no? La unidad de los textos, ¿no? Y justamente el Cantar de los Cantares habla de lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Uno de los últimos versos del Cantar de los Cantares no es el amor es más fuerte que la muerte, ¿no? Es decir, el amor, como en el libro de Tobías se ha mostrado, es más fuerte que la muerte, ¿no? Es decir, ellos han confiado, han creído, han elevado su oración a Dios y han vencido, ¿no? Han vencido la muerte, ¿no? Em, Todo el Cantar de los Cantares, San Juan Pablo II, ¿no? Habla justamente de esta belleza de este libro, que es otro de los libros que hay que leer, por supuesto, de esta belleza de este libro donde Dios no aparece, ¿no? Se narra te perdí, ¿verdad? Y ahora has vuelto, ahora has Ah, vuelto. te perdí, perdón. Nos quedamos en Dios no aparece. Sí, justamente en el texto, es decir, Dios como tal no aparece, ¿no? Y es porque el Cantar de los Cantares está mostrando este amor divino en el amor humano. Es decir, no hace falta alegorizar para encontrar la parte espiritual del amor, ¿no? Sino que el amor humano está mostrando ya que es un amor que no está cerrado en sí mismo, ¿no? Sino que está abierto a su cumplimiento final, a una trascendencia, a una fuente originaria que es el amor de Dios, ¿no? Es decir, es cuando hablamos del simbolismo del amor, ¿no? No es el amor entre un hombre y una mujer, sino que tiene una referencia última que es Dios, ¿no? Es de una belleza increíble. Entonces, en Tobit, en el libro de Tobías, esto se muestra tal cual, ¿no? Es decir, el amor entre un hombre y una mujer, la entrega entre un hombre y una mujer, está siendo sacramento, ¿no? De ese amor divino, ¿no? Signo de ese amor divino, ¿no? Como además remite al propio Génesis, es decir, en Génesis, al principio, el hombre y la mujer son unos, primero por la palabra, ¿no? Es decir,
La palabra es pronunciada se crea al hombre y a la mujer, ish y sha, ¿no? Es decir, el hombre y la mujer son uno por la palabra y después por la carne serán uno, ¿no? Génesis 2:24, ¿no? Y es justamente esto, ¿no? El Cantar de los Cantares muestra, ¿no?, este amor por la palabra del amado, y el libro de Tobit muestra justamente el acontecimiento del amor, ¿no?, en el sacramento mismo del matrimonio. Por lo tanto, se une esto, ¿no? Y es de una belleza. ¿Verdad? ¿Verdad? Y yo te escuchaba, Sonia, y también pensaba, a veces sabes que algunos papás de niños de colegios, de institutos católicos, escuchan estas entrevistas con el deseo de profundizar en su formación. eh, y yo pensaba, tan manoseado está a veces el término, la palabra amor. eh, Quizás brevemente podrías decirnos cuando estamos hablando de amor entre el hombre y la mujer, cuando Ujú. estamos hablando de que el amor es un sacramento para la iglesia y desde luego para toda la catequesis de San Juan Pablo II. Eh, ¿Qué queremos decir con eso a diferencia de lo que entiende el mundo, Sonia? Claro, sí, sí, gracias por la pregunta, porque justamente este es el problema, ¿no? Que el mundo hoy entiende otro tipo de amor. El amor verdadero, el amor en sí, ha sido diluido, ¿no? O sea, escuchamos cosas como, no, es que yo abandoné a mi mujer y a mis hijos por amor, ¿no? Cuando uno escucha esto dice, Dios mío, ¿qué concepto de amor tiene este hombre, ¿no? Es decir, el amor es un amor de alianza. Es muy bonito porque en la Sagrada Escritura se muestra este amor esponsal de Dios con Israel, ¿no? Y es un amor de alianza, es el amor de la alianza. Y las alianzas son eternas, perpetuas, ¿no? Es un amor que en Cristo llega a su plenitud, a la entrega total con la muerte, ¿no? El amor llega a la entrega total, ¿no? Al olvido de uno mismo por amor al otro, ¿no? Y este es el amor, ¿no? Es el amor que muestra la Escritura en el principio, por eso estos libros son tan importantes. En el Cantar de los Cantares se muestra esta pureza de este amor, ¿no? Y es tan necesario enseñar al mundo cuál es el verdadero sentido del amor, ¿no? ¿Qué significa que el cuerpo es sacramento, ¿no? ¿Qué significa que la fuente del amor es Dios, ¿no? Y que sin ese amor originario, el amor no es, no se sabe amar, no se conoce, ¿no?, qué es el amor, ¿no? Entonces es fundamental enseñar a nuestros hijos qué es el amor, que no aprendan qué es el amor por el mundo, ¿no?, sino que hay que enseñar qué es el amor. Y después podrán comparar y podrán entender, ¿no?, cómo el oro no es lo mismo que el oropel, ¿no? Es así. ¿Verdad? Y, pero si no enseñamos lo que es, pues nunca podrán entender, ¿no?, dónde está la autenticidad de esto. Ujú. Gracias, gracias. Decinos, Sonia, yo he leído por allí que San Juan Pablo II creo que cierra el comentario de lo que estábamos hablando con la carta a los Efesios, ¿puede ser? Sí. A ver, contanos un poquito de esto, por favor. Sí, sí, esto, pues a mí personalmente, ¿no?, como estudiosa de la escritura, me parece magistral, ¿no? O sea, me parece una de las grandes lecciones, ¿no?, de San Juan Pablo II, porque muestra primero la unidad de la Sagrada Escritura que antes te comentaba, ¿no? Es decir, el poder interpretar unos textos no unidos a otros, mostrar que la escritura tiene una unidad, pero no solo la escritura tiene una unidad y los textos tienen que ser interpretados dentro de esta unidad porque si no, no se comprenden. Es uno de los grandes errores que se comete al interpretar la escritura. Cuando uno interpreta un texto fuera del contexto de esta unidad, el texto da mala interpretación, como cualquier historia, ¿no? Es decir, cuando uno saca de contexto no se entiende. Pero esto es algo que recoge la Dei Verbum 12, la unidad de la escritura, y que realmente nos sigue costando todavía, ¿no? Y que San Juan Pablo II no tenía dudas sobre ello. Pero esa unidad de la Sagrada Escritura muestra una unidad mayor, que es la unidad de la historia de la salvación, la unidad del plan salvífico de Dios, ¿no? Y entonces, en este comentario en Efesios 5,
él va a unir estos tres textos, ¿no? Tobit, el Cantar de los Cantares, Efesios 5, bueno, también Génesis, ¿no? Él siempre retoma, siempre vuelve al principio, ¿no? ¿Cuántas veces hablará, ¿no? Pero al principio no fue así, ¿no? ¿Cuántas veces, ¿no? El mismo Cristo, Mateo 19, ¿no? Pero justamente en Efesios 5 lo que va a mostrar es esto, ¿no? Si recordamos bien, ¿no? El texto de Efesios 5 es el de someteos, ¿no? Someteos a vuestras mujeres como Cristo, ¿no? A su iglesia, ¿no? Amadlas como Cristo a su iglesia, ¿no? Y en el temor de Cristo, ¿no? Y en el respeto, ¿no? Y más adelante, Efesios 5 vuelve a citar Génesis, ¿no? Y dice, el hombre abandonará a su padre y su madre, ¿no? Y serán una sola carne, ¿no? Y ahí es cuando dice, ¿no? Y este es un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a su iglesia, ¿no? Esto es San Pablo, ¿no? San Pablo es una Total, genialidad, es total. bárbara, ¿no? Y San Juan Pablo II entra en profundidad en el pensamiento de San Pablo, ¿no? Y muestra cómo este misterio es el misterio divino, es un misterio que ha estado en la mente de Dios antes de la creación, ¿no? El plan salvífico de Dios antes de la creación, el amor por el hombre antes de la creación. Y cómo se hace historia en una primera alianza, que es la alianza de la creación, ¿no? Y en la creación Dios crea al hombre, hombre y mujer, y el matrimonio, ¿no? La donación del hombre hacia la mujer, es decir, el mismo cuerpo está mostrando ya esto, ¿no? Acontece aquí en el inicio de la creación, es decir, el hombre ha sido creado para dar su vida a otro. Solo va a encontrar el sentido de su vida en tanto en cuanto la entregue al otro, porque el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, un Dios que es uno y es trino. Esa unidad nos hace relacionarnos con la fuente del amor primario, pero a la vez un Dios que es trino deja una imagen en el hombre, y ese es que el hombre es un ser relacional por naturaleza. Para poder encontrar el sentido de su vida necesita darla a los demás, ¿no? Ese amor trinitario es, el hombre necesita darse al otro, ¿no? Y esa es la primera alianza, ¿no? El primer sacramento, lo decimos, el sacramento más antiguo de la Iglesia, ¿no? Pues es, claro, el de la creación, ¿no? El hombre ha sido creado así, como donación. Y este sacramento llega a su plenitud, esta entrega llega a su plenitud con Cristo, ¿no? Dios se encarna, Cristo ama a su iglesia, se entrega por su iglesia, entrega su vida hasta la iglesia, es decir, no hay otra entrega mayor, ¿no? Entrega su vida por la iglesia y esto constituye una relación esponsal con la iglesia, esponsal eterna, ¿no? Es decir, ese amor eterno, ¿no? Y aquí es donde vemos cómo toda la historia de la salvación es llevada a su plenitud, ¿no? El hombre ha sido creado para esto y en Cristo se encuentra la plenitud. Y lo vemos la revelación total de esta luz, ¿no? Vemos qué es el amor, ¿no? Verdaderamente qué es el amor y qué es esta relación esponsal, ¿no? Entonces, la continuidad de la iniciativa salvífica de Dios se constata en la historia, ¿no? Es decir, esta historia de la salvación es pensada desde el inicio y llevada a la plenitud aquí, ¿no? Entonces, San Juan Pablo II lo muestra con una claridad, ¿no? Entra en profundidad en el comentario de Efesios 5 para mostrar todo lo anterior, ¿no? Como todo lo anterior, todo este amor que hemos visto en el Cantar de los Cantares, que he visto en el libro de Tobit, llega a la plenitud justamente en la plenitud de los tiempos, con Cristo, ¿no? Y cómo ese amor humano, es elevado de alguna manera a ese misterio, ¿no? Él muy brillantemente muestra en el comentario de Efesios 5 cómo misterio y sacramento no es lo mismo. Es decir, el misterio seguirá siendo siempre misterio, aunque sea revelado, ¿no? Pero el sacramento es el proclamar este misterio, pero no solo proclamarlo, sino que el sacramento da la capacidad de realizarlo. Entonces, esta es la grandeza, ¿no? La grandeza de que además es algo que conocemos en la teología, ¿no? El sacramento es signo visible y eficaz de la gracia, ¿no? No solo nos muestra, sino que además nos da la capacidad para que así sea. Actúa, actúa. Eso es decir, es una realidad
¿no? Nos permite alcanzar aquello, ¿no? Por eso el amor siempre vence. Porque el don, ¿no? El don de Dios hace que esto así sea, ¿no? Que la gracia lleve a la plenitud ese amor, ¿no? Ese amor humano, ¿no? Así que ese amor, ¿no? Ese amor de ese hombre y esa mujer que vemos a lo largo de toda la historia, ¿no? Alcanza, ¿no? Alcanza este misterio, ¿no? Que se revela con plenitud en Cristo, ¿no? Y es fascinante. Muy excelentemente explicado, la verdad que muchísimas gracias. Ese hilo conductor entre, entre los libros de la Sagrada Escritura que va engarzando también en su catequesis, en su magisterio de San Juan Pablo II. Mm. Me queda una última pregunta para hacerte. Esta particularidad en el abordaje de la escritura, que es lo primero que vos señalaste en San Juan Pablo II, eh, ¿considerás que para la época en la cual él lo fue haciendo, se podría afirmar que se hallaba, como decir, a la vanguardia de los comentarios de la Sagrada Escritura, Sonia? Bueno, yo muchas veces me pregunto, ¿cómo se quedarían los que estaban allí presentes cuando escuchaban estas cosas, ¿no? Es decir, ¿realmente se entendía Juan Pablo II, ¿no? Cuando explicaba estas cosas? Porque es de una profundidad. O sea, no solo se ha adelantado, ¿no? Realmente al tiempo, sino que hoy sigue siendo vanguardia. Ah, mira vos. Sí, sí, o sea, los comentarios bíblicos de San Juan Pablo II, em, o sea, los hemos estudiado, ¿no? Y los estudiamos porque son de una profundidad. O sea, no es algo que uno perciba simplemente, ¿no? Y no solo se adelantó a su tiempo, yo me imagino que sería una revolución en su tiempo, sino que en el nuestro lo sigue siendo. Yo no he encontrado, esto es una opinión personal, claro, pero yo no he encontrado a nadie que realmente profundice los textos como él lo hacía, ¿no? Tenía un don para ello, ¿no? Tenía un don y por eso la Iglesia tiene este legado de San Juan Pablo II y tiene que transmitirlo a las siguientes generaciones, ¿no? No es un comentario bíblico más, no lo es. No es un comentarista más, ni tan siquiera era biblista, ¿no? Es algo que, bueno, pues él como papa, ¿no? Llevó a cabo porque estoy segura que sentía, ¿no? Sentía esta necesidad, se adelanta a los tiempos, a las problemáticas de los tiempos, ¿no? Que íbamos a vivir y que hoy vivimos, ¿no? El divorcio, el aborto, tantas cosas, ¿no? Que vivimos. Él se adelanta a esto enseñándonos que la respuesta siempre ha estado ahí, que la revelación lo ha mostrado desde un comienzo y que había que profundizar en ello, ¿no? Entonces, no solo fue adelantado a su tiempo, sino que lo sigue siendo el nuestro y estoy segura que lo será durante mucho tiempo, ¿no? Durante mucho tiempo es difícil superar, ¿no? La profundidad de esta interpretación bíblica, ¿no? Qué interesante, Sonia, para todos los que te estamos escuchando, ¿no? Lo que estás diciendo, como para generarnos el interés por el descubrimiento más profundo para el que ya lo conoce o primero inicial para una labor también más profunda para el que quizás nunca lo haya leído a San Juan Pablo II. Te agradezco muchísimo como lo has explicado y esto que has señalado. El tiempo un poco nos apremia, yo te pediría para cerrar, quizás tenés un pensamiento para regalarnos que para vos haya sido significativo de San Juan Pablo II, especialmente para el matrimonio, para la familia, también para el noviazgo, que es la preparación al matrimonio y a la familia en este sentido sagrado del cuerpo humano, que es lo que pienso que hoy quizás más se ha perdido, ¿no? Lo sagrado Sí, del cuerpo humano. lo sagrado, ¿no? Como el sacrum del cuerpo humano, ¿no? No ser reconocido, ¿no? Como yo siempre creo, ¿no? Que
siglo XVII, Descartes, ¿no? Esta separación entre res extensa, res cogitans, ¿no? Entre alma y cuerpo, hizo tanto daño, ¿no? A todos los siglos venideros, ¿no? Y muchas veces ahora mismo, ¿no? Entendemos solo la materialidad del ser humano, ¿no? Hemos perdido la parte espiritual, ¿no? Del ser humano, ¿no? Porque por esta separación tan grande de alma y cuerpo, ¿no? Y creo que San Juan Pablo II muestra, ¿no? Este conocimiento en profundidad antropológico que hablábamos antes, ¿no? Cómo el hombre es una misma unidad de alma y cuerpo, ¿no? Y cómo lo sagrado está en el mismo cuerpo, ¿no? No son cosas separadas, es así, ¿no? Pero algo que yo he aprendido estudiando la Sagrada Escritura y estudiando San Juan Pablo II es la altísima dignidad del ser humano, ¿no? Como esto es algo que también hemos perdido, la sociedad hoy ha perdido, como el otro no es un objeto material en medio del mundo, el otro es una persona y no solo una persona, sino que es una imagen de Dios. Entonces, el respeto y el amor que el otro me conlleva desde el matrimonio, desde el noviazgo, desde los hijos, desde los padres, ¿no? Este amor que encadena la vida de todos nosotros, ¿no? Es digno de un respeto inmenso, porque el otro es imagen de Dios, ¿no? El otro es sacrum también, ¿no? Es decir, el otro es así. Entonces, esta visión se ha perdido en el mundo, ¿no? Parece que somos objetos más entre las cosas del mundo, ¿no? No, y el hombre es un ser muy especial en medio de la creación. Toda la creación está a disposición del hombre. El hombre es la única criatura terrestre, dice el magisterio de la Iglesia, amada por sí mismo, ¿no? La dignidad humana es altísima y el mal ha ensombrecido esto, ¿no? Y, y claro, estas son las consecuencias de no mirar al otro como hijo de Dios, ¿no? Entonces, si conociéramos y supiéramos esto, cuál es la dignidad de nuestra persona, en primer lugar nos querríamos mucho más y podríamos querer mucho más a los otros, ¿no? Y comprenderíamos qué significa amar al otro, ¿no? ¿Qué significa amar? Así que yo invito, ¿no? A todo aquel que todavía el mundo nos enturbie esto, ¿no? Que tantas veces a volver, ¿no? A volver a la fuente y a venir a la iglesia, ¿no? Que tiene esta misión, que se ha encargado esta misión y que tenemos la suerte de tener tantos grandes santos que han iluminado este camino para mostrarnos la dignidad del hombre, el amor de Dios y el amor humano, ¿no? Muchas gracias, Sonia. Muchas, muchas gracias. Gracias Y a vosotros. Es una misión tan bonita esta, ¿no? La de formar, la de enseñar. Y yo creo que los que nos dedicamos a esto latimos con un mismo corazón, ¿no? Así sí, que nos coincido, entendemos. coincido. Sí, Y sí, sí, sí. te deseamos también para vos una muy bonita, muy bonito día, muy bonita jornada del 22 de octubre, a los 42 años del inicio precisamente del pontificado de San Juan Pablo II. Hasta Muchas siempre, gracias. Sonia. Igualmente, hasta siempre. Gracias.